Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral, jurídico constitucional. Sin lugar a dudas, como cada semana contamos con la valiosa colaboración y la opinión siempre acertada y válida de auténticos analistas políticos. Voces autorizadas que analizan, que opinan, que explican con toda claridad pues los fenómenos políticos, electorales, jurídicos y constitucionales de mayor relevancia en el contexto nacional e incluso internacional. Quiero agradecer la presencia esta mañana de un gran amigo personal y de Contrastando las Noticias. Un político que ha hecho realmente de la política una actividad profesional, seria, digna, que verdaderamente cumple con el objetivo para el cual, pues obviamente se ha desarrollado en pues, los últimos 40 años, don Demetrio Soto de la Tijera. Demetrio, muy buenos días, bienvenido, un placer saludarte. Gracias por Julio, acompañarnos. muy buenos días a todo el auditorio. Gracias. Espero unos minutos más nos acompañe el ex consejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Marco Antonio Baños. Vamos iniciando con don Demetrio Soto de la Tijera. Quiero formular una pregunta directa. ¿Qué estatus, en qué vamos con esta reforma electoral? ¿Se congela, siguen los diálogos, la acompañan los aliados, el Verde y el PT? ¿La oposición qué va a hacer? Vi algunos posicionamientos en las redes sociales, he visto algunos comentarios de algunos exconsejeros, incluso del expresidente del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué opinión te merece todo este revuelo que ha levantado pues en perjuicio de la democracia y en perjuicio de nuestros derechos electorales, este proyecto, tal no es una iniciativa, este proyecto o esta estrategia que se ha desarrollado con la intervención de Pablo Gómez encabezando pues esta mesa presidencial de diálogo para la reforma político electoral, Demetrio? Mira, según lo que trasciende, porque no hay ninguna información precisa, Claro. la presidenta en las mañaneras insiste, comenta, ha informado que la segunda semana del mes de febrero presentará la iniciativa. Ha informado también, bueno, se reunió con su partido Morena, con la presidenta y alcalde y con el hijo de López Obrador. Y lo que se comentó es, bueno, ella dijo que no trataron más que temas personales y fue un saludo y un informe. La realidad es que se pusieron de acuerdo, platicaron por lógica de la reforma electoral. Claro. Le preguntaron en la mañanera que si se iba a reunir con el PT y el Verde y dijo que no, que eso lo iba a hacer la Secretaría de Gobernación. Y aparentemente la Secretaría de Gobernación se ha estado reuniendo con ellos y lo que ha trascendido, pero no tanto por la Secretaría de Gobernación, lo que ha trascendido por comentarios de algunos legisladores o dirigentes del Verde y del PT, es que ellos no van a ceder la presión o la idea que tiene el gobierno o lo que propuso Pablo Gómez de reducir la presencia de los diputados de representación proporcional igual en el Senado, ya que ellos dicen, y con razón, si no nos han dado nada, no tenemos ninguna miembros en el gabinete, no tenemos ningún gobernador, alguno de ellos como el PT, pues si no nos dan, que no nos quiten, ¿no? Que no les quiten Claro. legisladores, diputados y senadores. Entonces, yo creo que no es que esté atorada, creo que está negociando, pero ahí lo que hay que hacer, y ayer nosotros, un grupo, estamos convocando a formar un gran frente nacional, para que todos vayamos unidos, todos los que no estemos de acuerdo, y depende de la iniciativa que salga, hay que esperar qué iniciativa sale, pero nos estamos uniendo diversos grupos, todos con un solo objetivo, evitar una reforma electoral que pueda ser regresiva, ¿no? Lo que se ha dicho hasta ahora, sí hay cosas que son amenazantes, reducir el presupuesto a los partidos, a la gente le puede parecer muy bueno, pero es debilitar a la oposición, no debilitar al gobierno. Yo creo que la gente tiene que darse cuenta
que sí, ayer comentaban en la reunión, decían, sí, la democracia es cara, la dictadura no cuesta, ¿eh? No cuesta, pero sí cuesta mucho en vidas, cuesta mucho en derechos humanos. Entonces, si la democracia es cara y la democracia mexicana es cara, y se pueden hacer ahorros, pero no en forma arbitraria. Entonces, yo espero que más allá de lo que haga el gobierno, logremos todos unidos, toda la oposición unida, parar al gobierno si viene una reforma que sea negativa para la vida democrática del país. No cabe duda que pues el gobierno ha pues pretendido pulsar, sondear a la opinión pública con esta inédita mesa presidencial encabezada por Pablo Gómez. Pablo Gómez me parece un incongruente, un hombre que toda su vida luchó y de hecho él fue beneficiario de estos derechos de participación plural, donde los presidentes, los diputados de minoría alcanzaban una posición legislativa, porque evidentemente nunca ganaban nada. Nunca. Él Nunca. sí, no, él nunca ha ganado nada. Así es. Tú has sido legislador desde la década de los 80, has participado en la década de los 90, has visto las reformas más importantes en términos políticos y electorales de nuestro país, has visto transformar a México. ¿Cómo ves tú a México en este momento en la antesala de una reforma que podría destruir lo que construyó tu generación, lo que construyó la gente que, como tú, han participado en política desde una trinchera muy seria, desde una posición muy profesional y desde una visión muy institucional? Mira, sí, a mí me tocó participar y lo hice primero desde el PRI y luego desde la oposición al PRI, porque el PRI se Claro, resistía, aunque hay que reconocer que aunque el PRI se resistía a una reforma, finalmente aceptó la reforma y aceptó cambios que permitieron o que abrieron la puerta a la alternancia. No, no es que entregara el poder, pero sí claro. hizo cambios que permitían, fortalecían a la oposición. Y ahora vamos en sentido contrario. Ahora, hay una cosa que no estaría de acuerdo contigo, perdón. Por Este, favor. Pablo no es incongruente. Pablo siempre ha sido congruente. No es demócrata. No, a ver, Pablo es un tipo que cree que por encima de la democracia está un proyecto radical de izquierda. Y Claro. ese es Pablo. Lo conozco, fuimos legisladores juntos y Pablo es congruente, nunca ha sido demócrata. Y por eso es peligroso o asusta que le hayan dado a él la responsabilidad. No se las dieron a un hombre comprometido de la democracia, sino dieron a un Ujú. hombre que quiere utilizar el poder pues, para hacer los cambios que ellos crean, que están equivocados o no, y es cuestión de ellos. Ahora sí, sí hay un retroceso. De hecho, la democracia mexicana se ha debilitado mucho y es algo que la presidenta dice que se ha fortalecido. A ver, veámoslo. Un sistema es más democrático entre más se comparte el poder, manteniendo la gobernabilidad. Pero un sistema en que todo está concentrado en una persona pues es una dictadura, o es un sistema político en que no tiene democracia. Y si no se puede sustituir ese sistema, pues es una dictadura simplemente porque se eternizan en el poder. Y si vemos lo que ha hecho el gobierno de Morena desde López Obrador, pero sobre todo en el periodo de Claudio Sheinbaum, López Obrador no pudo hacerlo porque no tenía mayoría calificada en las dos cámaras, ¿no? La primera mayoría calificada la obtiene al final del sexenio de López Obrador y la que se beneficia de ello y la que perjudica al país es la presidenta Claudia Sheinbaum. No le demos vuelta. La que acaba con los órganos autónomos, organismos. ¿Por qué eran importantes? Porque era para ciertas decisiones de gobierno darle opciones a la inversión privada, al ciudadano. ¿Para qué quita el Instituto de Transparencia de la Información? Pues lo quita y ya no hay información. La tiene el gobierno decide lo que sí y lo que no. Y este gobierno y el gobierno anterior, toda la información que consideraban peligrosa para ellos, simplemente la reservaban. Entonces quitan organismos electorales, hace una elección del Poder Judicial tramposa. Ayer me comentaban en una reunión de que la presidenta se reunió con los gobernadores antes de la reforma al Poder Judicial. Y les dijo a todos los gobernadores de oposición y de Morena, les dijo, a ver, a mí déjenme los 9 ministros, déjenme los del tribunal y déjenme los del órgano de control del Poder Judicial. Todo lo demás, ustedes nómbrenlos.
Y entonces les dejaron hasta los magistrados federales a nivel estatal y los jueces federales y los locales, todo le dejaron. Pero la presidenta quería y lo obtuvo los ministros de la Corte. De hecho, los acordeones pues fueron elaborados en la presidencia. La presidencia Claro. quería esos ministros, porque sabe que esos ministros, ayer lo comentaron abiertamente, gente que los gobernadores de Morena les dijeron, mira, no te podemos ayudar y no te podemos ayudar porque la presidenta se quedó con todos los ministros. Entonces, ese es el caso del Poder Judicial y por eso surgieron los acordeones. Los acordeones fueron elaborados en Palacio Nacional. Y luego, tú lo has comentado ampliamente, modifican el alcance del amparo, con lo cual nos quita derechos humanos de Así defensa, es, ¿no? claro. Entonces, cuando la presidenta dice que se ha avanzado en la democracia, bueno, en el concepto que tiene Pablo Gómez de la democracia o que tiene López Obrador, no en la democracia real. Sí vamos para atrás en la democracia, hemos ido para atrás, sobre todo en el año pasado, del 2025, y hay un gran riesgo con la reforma electoral, que sería la puntilla. Si se debilita la oposición, si se reducen los plurinominales, contrario a lo que la gente piensa, si se reducen los plurinominales, si se reduce el presupuesto a la oposición y se reduce el presupuesto al INE, estamos yendo hacia otra vez un partido de Estado, como lo tuvo el PRI en los buenos tiempos, buenos tiempos del PRI y malos tiempos políticos para el país. Muy preocupante y alarmante esta posición que el gobierno está asumiendo. Y aquí quiero dejar muy claro que para los mexicanos, para la democracia, para la vida institucional, los avances que se habían construido con acuerdos políticos, con reformas constitucionales, con grandes avances en materia de equilibrio, autonomía y sobre todo respeto a la voluntad democrática del pueblo de México. Con esta reforma estaríamos, como bien refieres, Demetrio, estaremos regresando a la década de los 70, antes de la gran reforma de pues don Jesús Reyes Heroles y de López Portillo, cuando impulsaran, corrígeme si estoy equivocado, la ley de organizaciones y procesos electorales, donde Pablo Gómez fue uno de los diputados beneficiados bajo este principio innovador, pues inédito, de los famosos plurinominales o la famosa representación proporcional. ¿Eh? Oye, si se disminuye el recurso a los partidos, si se disminuyen las partidas, las prerrogativas, el dinero a los partidos políticos, a todos, ¿no crees que eso abre la puerta al financiamiento de fuentes ilegales, de la delincuencia organizada? Sin duda, sin duda. A ver, cuando se decidió, hubo una discusión muy amplia, me imagino por ahí de 88, 90, sobre si se le daba dinero o no a los partidos. Claro. Y se permitía, como en Estados Unidos, que el financiamiento fundamental fuera del sector privado, de empresas privadas, que es lo que pasa en Estados Unidos. Y Así es. se decidió que no, que le diéramos, porque era preferible que el gobierno gastara y financiara los partidos a que los financiara empresarios privados o gente de mucho dinero. Pero ahora es peor el riesgo porque ahora está el narco. Entonces, no darle dinero a los partidos, no darle dinero a los candidatos, pues pueden hacer que ellos consigan dinero de donde sea. Entonces, pero además, el partido que no sufrirá si le quitan recursos es Morena. Morena tiene 25,000, bueno, no el gobierno, Morena, el gobierno tiene 25,000 servidores públicos que trabajan todo el día durante los 6 años a favor de Morena. Y a Sí, son través los de promotores del voto. promotores del voto diciendo, es que Morena les da esto, Morena les da esto, Morena. No, no son, a ver, no son gente que promueva al gobierno, promueve a Morena. Y bueno, y también promueve al gobierno, a la Obvio. presidenta, ¿no? Entonces, sería una competencia muy desequilibrada y sería prácticamente imposible ganarlo a Morena. ¿Qué es lo que ellos quieren? La primera pregunta que debemos hacer es, ¿se necesita una reforma electoral? No se necesita. Hasta para reducir los recursos no requiere una reforma constitucional. No se requiere una reforma, sí, como decía, sí, la democracia es cara, la dictadura es barata, pero tiene otros costos, ¿no? Entonces no se necesita una reforma. Si la van a hacer, debería ser de consenso. Todas las demás reformas que ha habido, todas han sido de consenso. Aquí no se ve.
La presidenta no quiere ni dialogar, ni quiere que la Secretaría de Gobernación dialogue con el PRI, con el PAN o con MC. Lo quieren llevar a la Cámara, en la Cámara donde tienen una mayoría aplastante, ¿no? Entonces, cuidado, la gente, por ejemplo, la gente dice es que no me gustan los plurinominales, pero entonces, ¿qué quieren? ¿Que Morena se quede con todo en la Cámara de Diputados? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Lo que está pasando, ¿por qué quiere una reforma Morena? Ahí decían, es inconfesable la razón real. La Así razón es. real es que quieren quedarse con todo el poder, que quieren eternizarse. Y ya ven pasos en la azotea en cuanto, si bien la presidenta mantiene una popularidad del 70%, que sigue siendo Mm, muy alta, si uno ve la encuesta última del Financiero, mientras que el 70% de la gente está contento con la presidenta, no está contento con los resultados de su gobierno. El 70% de la gente ve que la economía no va bien, ve que hay más corrupción, ve que no está funcionando la seguridad. Entonces, y en las últimas elecciones, que fueron nomás en 2 estados, Morena se debilitó mucho. Los escándalos de Morena, gente como Noroña, Adán Augusto, Adán Augusto, el mismo hijo de López Obrador, los viajes de Mario Delgado, todo eso gobernadores, sí, está gobernando, todo eso, bueno, todos los gobernadores que están, la gobernadora de Tamaulipas, Baja California y la de Baja de California, California, bueno, y la de sí, Campeche, y la de Veracruz, no, no, sí, ahí Guerrero, sí, de veras. Dicen ellos que en la oposición está la gente corrupta, no, perdón, la gente corrupta se la llevaron ellos. La gente sí, que hace escándalos políticos, todos están en Morena, no, no están en la oposición. La oposición de acuerdo. se ha vuelto mucho más medida que los excesos de Morena. Entonces, ¿qué buscan? Quedarse con el poder por muchos años. Y como ven pasos en la azotea, pues ya no quieren competir. ¿Por qué quieren la revocación de mandato, no, llevarla en el mismo día de la elección? Pues lo quieren Bueno, hacer porque tienen encuestas de que si ese mismo día va la presidenta en la boleta, Morena aumenta como un 7% su votación. Entonces, así es. todo lo tienen muy amarrado para mal de México. Visualizas, y hablando de estos escándalos de corrupción y de estos, pues, personajes que han sido señalados incluso por autoridades extranjeras como el Departamento del Tesoro y, bueno, el gobierno norteamericano incluso ha expresado literalmente inadmisibles las acciones y los resultados del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ella es una buena mujer, pero no gobierna. En este país gobierna el narco. Esta lista que aparentemente pues ya generó presión, que ya generó intimidación y que muy generalmente, pues muy probablemente va a provocar una negociación en el TMEC. ¿Tú visualizas que el gobierno norteamericano exija un tributo, exija algún personaje que sea sacrificado para contener y tratar de darle una muestra de colaboración, no de subordinación, de coordinación y no de sometimiento a las exigencias, permítame llamarlo de esa manera, a las amenazas y a los señalamientos de Donald Trump y de sus colaboradores? ¿Tú visualizas que Claudia se aviente el pleito con los propios morenos, los duros de Morena, permitiendo, no entregando, permitiendo que el gobierno norteamericano pudiera detener a un personaje como Adán Augusto, a una gobernadora o incluso a su exmarido como pues la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a un gobernador como el de Sinaloa, como el de Escándalo en Michoacán, ¿no? Que ahora están, pues aparentemente muy ocupados y preocupados por las detenciones de los extorsionadores de limoneros en Michoacán. ¿Qué opinión te merece este escenario? Mira, primero yo sí creo que en el caso de Trump hace bluff de todo, ¿no? No sabes realmente. Sí, sí, bueno, el escándalo, Claro, el ridículo que hizo en Davos es de en veras. Davos, No, no sé si la población de Estados Unidos se dé cuenta de que tienen un presidente que es la burla a nivel mundial. Además de que es el claro, enemigo ya a nivel mundial, porque él ha logrado una cosa, unir a todos contra él y contra Estados Unidos, sí, contra el gobierno de Estados Unidos y a final de cuentas contra el pueblo de Estados Unidos, él lo ha logrado eso. Pero en fin,
En el caso de México hay que medir mucho sus palabras porque dice una cosa él y dice una cosa el secretario de Estado y dice una cosa, entonces ya no sabemos, ¿no? Aparentemente sí había una lista, pero la lista eran de delincuentes, de narcotraficantes que ya los mandaron. Es decir, creo que hemos mandado en total casi 100 narcotraficantes en forma no muy transparente, no muy legal, pero se han mandado. Expulsados. Sí, ¿no? Un poco, pero se han mandado, ¿no? Sí, Yo soy optimista y yo creo que Estados Unidos se está quedando solo y entonces la dependencia de las importaciones que hace a México cada día son más importantes. Si claro, Estados Unidos quiere competir realmente, la alianza con México, y ya no con Canadá, porque Canadá aparentemente Canadá ya rompió, no fue el presidente Trump, el que rompió fue el primer ministro de Canadá con un discurso extraordinario, hablando claro. de que se unan los que no tienen poder para enfrentarse a los que tienen demasiado poder, ¿no? Entonces, yo soy optimista, pero no creo que nos vayan a dar una lista. Y creo que pondrían en un predicamento a la presidenta si le dieran el nombre de alguna gente que quiere que actúe ella. Yo creo que si ellos quieren exigir que se extradite a algún político de primer nivel, un gobernador o algo, ellos tendrían que sacarlo allá. Más que listas, lo que tendrían que hacer es iniciar un juicio político, digamos, un juicio jurídico, una demanda penal contra Dan Augusto, pero allá. Y entonces no nos queda otra, y no le va a quedar otra a la presidenta más que extraditarlo. O sea, no creo que sean listas, van a tener que ser demandas allá, denuncias allá, que nos obliguen a extraditarlos. Ahora, yo espero que en el caso del Tratado de Libre Comercio se firme. Creo que esta debilidad de Trump nos favorece Claro. porque ya no le quedó otra, se está quedando solo. Y ahí la presidenta ha sido prudente, algunos dicen débil, algunos dicen que hemos tenido que hacer lo que nos piden y en parte es cierto, pero tampoco nos queda otra. Sí, la dependencia económica de Sí. México sobre Estados Unidos es inmensa. Entonces, si se llega a ver una más que lista, Estados Unidos, con la información que tiene, tanto del Chapo como de todos los que están yendo para allá, tendría él que presentar una denuncia y pedir la extradición de algún político, gobernador o de donde sea mexicano. Es, sin lugar a dudas, un tema que va a seguir generando polémica, que va a seguir generando debate y que seguro será tema de discusión en el contexto de la renegociación, como bien dices, del TEMEC, que va a ser firmado. Finalmente ya no va a ser esto un tema de desaparición o de cancelación. No, no, no. Obviamente nos van a presionar para ceder y conceder varios capítulos. Estamos en violación en otros. Evidentemente, el Estado mexicano ha violentado, llevamos 11 capítulos violentados. Nos puede llevar incluso a un tribunal internacional. Sin embargo, el gobierno mexicano pues va a firmar, igual que Canadá. Terminaremos siendo pragmáticos, negociando y acordando pues un TEMEC renovado, un TEMEC 3.1, 3.4, no sé, pero vamos a llegar a ese acuerdo. El problema es que pues la presión norteamericana será una realidad de aquí a noviembre, que son las intermedias que a Donald Trump, como bien referías, le ocupa y le preocupa tener el voto de confianza de los norteamericanos. No sé qué opines, Demetrio. Sí, yo creo que después, a ver, parece mentira, pero después de Davos, Sí, la situación mundial cambió, de porque acuerdo. el discurso del primer ministro de Canadá es muy claro. Unámonos los que no tenemos el poder para enfrentarnos a Estados Unidos, a China o a Rusia, en pocas De palabras. acuerdo. Y juntos tienen más poder que cada uno de ellos en forma individual. Y yo creo que eso cambia radicalmente y Trump se dio cuenta. Hizo el berrinche, había hecho el berrinche de su vida, se echó para atrás en lo de Groenlandia, había amenazado con tarifas, ya no va a haber tarifas a Groenlandia, ya no va, dice que no va a invadir, que quiere llegar a un acuerdo, que quiere comprarlo por las buenas. Es decir, el ridículo de Trump ha provocado que el mundo vea otra dimensión. A ver, un tema interesante que se comentó fue, los organismos internacionales ya no están funcionando. Las reglas que había para el comercio, para la política, para evitar el conflicto con un país, ya han cambiado. Y se requieren De nuevos acuerdo. organismos, y más que nuevos organismos, se requiere la unidad
de ciertos países que tienen poder medio para juntos tener un gran poder. Y eso pues va a beneficiar a México. Yo creo que después de Babó Trump, ha de estar contra la pared, inclusive en la opinión pública de Estados Unidos, porque es el ridículo. Yo creo que hace mucho tiempo un presidente, o nunca un presidente de Estados Unidos había hecho el ridículo como lo hizo Trump, y eso le puede costar la elección, o le va a costar la elección del La Congreso intermedia. a finales de año. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Qué rápido se ha ido esta mesa, Demetrio. La verdad es que ha volado el tiempo y yo quiero ser muy respetuoso de tu agenda de trabajo y tus compromisos. Quisiera pedirte una última reflexión, un comentario final. Sé que aprovecho para pedirte un comentario sobre tu columna que publicas en diversos medios de comunicación, si nos pudieras compartir un poco al respecto. Mira, la columna que escribiste para este fin de semana se refiere a la economía y la titulé Cinco mentiras en la economía. Claro, La primera mentira es que nuestro desempleo sea del 2.5 o 2.6%, como el segundo más bajo del mundo. Sí, pero el desempleo es aquella gente, un desocupado, que trabajó menos de una hora a la semana. O sea, una gente claro. que pide limón en la calle o que vende mazapanes en la calle está empleada, según esto. Sí, La realidad es que el desempleo en México, la desocupación es del 7-8%, y de que el empleo informal es más, casi el 55%. La segunda mentira es que se crearon 250,000 empleos. No, se transfirieron los que eran de aplicaciones, así de es. repartidores, se integraron a la economía, a la formal, pero la economía formal en todo el año nada más creó 25,000 empleos, que es un escándalo. Es lo más bajo que ha habido en muchísimos años, ¿no? De Excepto acuerdo. en la época de la pandemia. Otra mentira es que vamos a crecer al 2,5%. No hay confianza, que es la cuarta mentira. No hay confianza en el gobierno. ¿Por qué? Por las reformas que han llevado a cabo y por la herencia, porque hasta ahora Claudia Sheinbaum es simplemente la heredera de López Obrador. No es una presidenta con ideas frescas, con ideas nuevas. Las mismas ideas de López Obrador que crearon una desconfianza y que provocaron que la economía no creciera durante los 6 años de López Obrador. Creció en promedio en menos del 1%. Y la última Sí. mentira es que el endeudamiento no es preocupante. Sí es Oh, preocupante. A ver, fíjate, Estados Unidos tiene el 125% de endeudamiento sobre el Producto Interno Bruto. Japón tiene el 220, México tiene el 52. ¿A qué bien vamos? No, porque los no, ingresos públicos de Japón son el triple de lo que tiene México. Y la tasa de interés en Japón es el 1%, no contra el 7%. O sea, lo que le cuesta el servicio de la deuda a México en relación con el Producto Interno Bruto es el doble o el triple de lo que le cuesta a Japón o lo que le cuesta a Estados Unidos. Entonces, para así medir el es. endeudamiento no hay que medir nomás el porcentaje. Es como cuando si tú te endeudas o yo me endeudo, ¿qué es lo que Claro, importa? No el nivel de nuestra deuda, implica la tasa. la capacidad de pago que tengamos y la capacidad de pago de México es muy baja en comparación con la deuda externa que tenemos. Es un escenario preocupante, un contexto, pues yo diría que debería a los mexicanos revisar esta interesante columna que publicas. ¿Nos podrías compartir en dónde podemos seguirte, dónde podemos consultar tu columna? Básicamente la estoy publicando, como me dieron de baja del economista, que simplemente escribió un artículo que no les gustó y me dieron de baja, se puede encontrar en redes sociales, Todas las tanto redes en sociales. Twitter como en Facebook, todo a mi nombre, ¿no? Este, Así es, Demetrio Sodi. así es. Ah, pues ahí está ya, amable auditorio, y también en Contrastando las Noticias pueden encontrar y pueden consultar la interesante columna, el análisis de una voz autorizada, donde Metro Soy de la Tijera, amigo de Contrastando las Noticias, a quien le reiteramos nuestros mejores deseos este fin de semana, y claro, como siempre, invitado la próxima semana, claro, si su agenda se lo permite. Demetrio, te mando un fuerte abrazo y como siempre agradecidos por tu valiosa participación. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a todo el auditorio. Excelente fin de semana. Don Demetrio, soy de la tijera, aquí en Contrastando las Noticias. No le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas. Platicaremos también de temas preocupantes en el contexto internacional. No le cambie, regresamos.